Muy buenos días. Hoy, en el día 271, leeremos el libro de Malaquías. De esta manera, terminaremos todos los libros del Antiguo Testamento, que en total fueron 39. Comencemos. Inicialmente les contaré algunos aspectos generales del libro de Malaquías. Su autor es Malaquías. Este libro tiene 4 capítulos y 54 versículos. El propósito de este libro es hacer una advertencia al pueblo de Israel a volverse a Dios, ya que después de haber regresado del cautiverio y haber reconstruido el templo, más o menos 100 años después, Malaquías escribe este libro y el pueblo había caído en una decadencia espiritual. Ellos habían menospreciado las ofrendas y en este libro el profeta Malaquías hace un llamado al pueblo y en especial a los sacerdotes a volverse a Dios, ya que habían perdido el fervor por las cosas sagradas, ofreciendo cualquier tipo de sacrificio a Dios. Los hombres de Judá eran desleales con sus esposas y todos se preguntaban, ¿por qué Dios no acepta nuestras ofrendas? El contenido del libro es el amor de Dios por su pueblo. Dios reprende a los sacerdotes, Dios reprende la infidelidad de Israel, el día del juicio se acerca, el pago de los diezmos y ofrendas, la diferencia entre el justo y el malo y el advenimiento del día de Jehová. Hoy, en el día 271, leeremos todo el libro de Malaquías, que contiene 4 capítulos. Comencemos. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste el hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo muchos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora leeremos el capítulo 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre,
ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz e injusticia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros os habéis guardado, no habéis guardado mis caminos, y en la ley haces acepción de personas. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Porque pues nos portamos deslealmente uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y que él cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ahora leeremos el capítulo 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a tu templo el Señor, a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, y como a plata traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa,
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque se destierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora leeremos el capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad será estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1, el Señor nos hace un llamado a buscarlo a Él. Dios nos ama profundamente y eso lo vemos. Primero que todo, quiero aclarar que en el versículo 1 expresa a quién va dirigido este libro y dice profecía contra Israel. Y aunque esta fue una profecía de la palabra de Jehová contra Israel debido a que, como les dije ahora, Israel se había apartado de Dios, es una exhortación que hoy también Dios nos hace a nosotros. Y también Dios, como le dijo a Israel, nos dice a nosotros en el versículo 2, Dios nos ama profundamente. Versículo 2, yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amasteis? Muy tremendo es porque Dios se manifiesta, Él manifiesta su amor a través de situaciones. Ejemplo, una de las maneras más grandiosas como Dios ha manifestado su amor a la humanidad es que dio a su único hijo para que muera por nuestros pecados. Sin embargo, muchas personas se hacen esta misma pregunta que aparece acá. ¿En qué nos ha amado Dios? Yo no siento ese amor de Dios, yo no he sentido ese amor manifestado a mí. Quiero decirte que algo que hace que no podamos sentir el amor de Dios es el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado genera una brecha entre nosotros y Dios. Y aquí también podemos ver en este capítulo cuando Dios dice no, versículos 4 al 5, dice así. Cuando Adón dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Dios no ama la soberbia y muchas veces Dios ha traído a nuestra vida corrección. Y como dice la palabra aquí, Edom dirá, no, yo me voy a levantar. Pero como dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Siempre necesitamos contar con el favor de Dios. Dios es Padre y Señor, versículos 6 al 7. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Muchas veces nosotros decimos o le expresamos a Dios que Él es nuestro Padre
o le decimos Señor. Pero la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no es con las palabras mencionar Padre y no honrarlo, mencionar Señor y no obedecerlo, sino tomar una actitud de corazón donde hemos decidido voluntariamente entregarle nuestra vida a Dios y hacer de Él el Señor de nuestra vida. Aquí vemos un reproche por llamar a Dios Padre y no honrarlo, como lo acabamos de ver en el versículo 6. Un reproche por llamarlo Señor, pero no hay temor ni obediencia, como lo vimos en el versículo 6. Un reproche por menospreciar su nombre, como está en el versículo 6 y en el versículo 11 al 12, que dice así, voy a leer 11 al 12. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, cuando decís que su alimento es despreciable. Entonces, aquí el pueblo había perdido la honra a Dios. Hoy en día pasa lo mismo. Muchas personas dicen seguir a Dios, o expresan conocer a Dios, pero han profanado su nombre, han decidido vivir a su manera, buscan a Dios no a la manera que nos muestra la palabra, sino a su propia manera, y esa es una manera de profanar el nombre del Señor. Un reproche por menospreciar su nombre y un reproche por no darle valor a lo sagrado, versículos 7 al 8, dice así. En que ofrecí, voy a leer desde el 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis su nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofreces el cojo o enfermo no es malo, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ellos al hombre, al príncipe, estaban acostumbrados a ofrecerle lo mejor, pero para Dios daban lo que les sobraba y lo que estaba enfermo, lo que estaba cojo, lo que no servía. Dentro de la ley, Dios les había dicho que cuando ellos ofrecieran un sacrificio fuera un animal sin tacha, sin mancha, que tuviera unas condiciones especiales. Y ellos habían despreciado ese mandamiento de Dios. A veces queremos obedecer, pero obedecemos a nuestra manera y eso no es lo que a Dios le agrada. Un reproche por perder el fervor por lo sagrado. Lo vemos en el versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová a los ejércitos, y trajiste el hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Qué teso que hoy en día digamos, ay, qué pereza buscar a Dios, o qué fastidio estar acá, o por qué esto o aquello. Es lo mismo que hicieron ellos. Y un llamado a orar y buscando a Dios con fervor. Versículo 9 dice así. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Que Dios nos ayude a tener un corazón que de verdad lo busque y lo ame a Él. En el capítulo 2 Dios nos hace una advertencia a los que servimos en el templo. En el versículo 1 al 2 nos hace un llamado a decidirse de corazón por él. Versículo 1 al 2 dice así, ahora pues, os sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Una cosa es yo decir en mis labios o con mis labios, yo voy a seguir a Dios, yo voy a obedecer a Dios. Otra cosa es la determinación que realmente hago con mis acciones, con mi vida. Dios invita acá a los sacerdotes a que oigan y que decidan de corazón obedecer a Dios para evitar la maldición. En los versículos 3 al 5 nos hace un llamado a temer a Dios y estar humillados. Voy a leer el versículo 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Entonces Dios quiere que nosotros temamos a Él, que estemos humillados, que le reconozcamos, que le busquemos.
que entendamos que su palabra debe ser la directriz de nuestra vida. Y por eso nos hace un llamado a ir de acuerdo a la palabra, versículos 6 al 8. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a nuestro propio parecer. Y entonces Dios nos hace un llamado a ser leales con Dios nuestro Padre, versículo 10. No tenemos todo un mismo Padre, no somos creados por un mismo Dios, porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Somos llamados a ser leales con Dios, pero también leales con los demás. Somos llamados a servir a Dios con integridad, a tener un corazón puro para Él y un llamado a la fidelidad conyugal. Si usted lee los versículos 14 al 18, la Biblia dice, Dios dijo acá, yo aborrezco el repudio, porque Jehová, versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, es decir, él aborrece el divorcio. Dios quiere que nosotros entendamos que debemos buscar a Dios, buscar la reconciliación con nuestra pareja, ser fieles, vivir como Dios quiere. En el capítulo 3 vemos las acciones de una vida que nos llevan lejos de Dios. En el capítulo 3 vemos dos grandes mensajeros de Dios. En el versículo 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, al Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una maravillosa promesa que Dios nos hace. Y nos está mencionando acá dos grandes mensajeros. ¿Quiénes son? Juan el Bautista y Cristo. Juan el Bautista, que nos expresa acá, el cual preparará el camino. Y Jesús, el cual vendrá como Señor, a quien nosotros buscamos. Qué rico es que nosotros entendamos que necesitamos a Dios, pero una de las acciones que hace que nosotros estemos lejos de Dios es que no queramos buscarlo ni escucharle. Nosotros necesitamos ser purificados por Cristo, como lo vemos en el versículo 2, que dice así, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dejemos que Dios nos purifique, que nos limpie, que nos renueve. Y su modo de purificar es particular. El versículo 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Cuando nosotros permitimos que Dios purifique nuestras vidas, podremos salir puros como el oro. ¿Cómo se purifica el oro? Como dice acá en la plata, se colocan sobre el fuego de tal manera que las impurezas sean evaporadas y quede el metal puro. Eso quiere Dios, quitar toda impureza en nuestro corazón, y por eso a veces coloca pruebas de fuego sobre nuestra vida. Una advertencia a los que no tienen temor de Dios, versículo 5, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario a jornaleros, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Somos llamados a vivir con temor de Dios, a entender que nosotros no nos debemos a nosotros mismos, sino que nos debemos a Dios. Un llamado o una mirada a ver a Dios como ese Dios de misericordia, versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dios ha sido misericordioso con nosotros. La verdad no nos ha dado el pago que merecemos y Él no cambia. Él es un Dios amoroso. Vemos que todavía sigue siendo un capítulo del Antiguo Testamento, y me gusta reiterar en mostrar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad y no un Dios sanguinario como muchos lo han querido mirar. También podemos ver que
nos hace un llamado a volvernos a Dios de corazón. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor quiere que usted y yo nos volvamos a Él y Él se volverá a nosotros. Él nunca nos ha dado la espalda. Somos nosotros quienes le hemos dado la espalda a Él y Él desea que nosotros nos volvamos a Él de corazón. Un llamado a ofrendar y diezmar, versículo 8 al 12, dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Una de las maneras como la obra de Dios se sostiene es a través de las ofrendas y los diezmos. Una de las maneras como nosotros honramos a Dios, como nosotros reconocemos el señorío de Dios, como nosotros le damos gratitud a Él por lo que nos da, es cuando nosotros bendecimos su obra a través de los diezmos y las ofrendas. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. No le damos a Dios para recibir de Dios bienes y favores. No es un trueque lo que hacemos con el Señor. Es una manera de ser gratos con Él, porque la palabra de Dios dice, de lo recibido de tu mano es que te damos. Y también aquí vemos la diferencia que hay entre el justo y el que no busca a Dios, entre el que sirve a Dios y no le sirve. Muy tremendo es porque el pueblo había caído en una indiferencia espiritual tan tremenda que el pueblo había llegado a expresar palabras como servir a Dios es en vano, como seguir a Dios es en vano, como palabras como el injusto vive como quiere y le va bien. Entonces Dios los exhorta y les dice, hay una diferencia entre el justo y el malo. Hay una diferencia entre el que sirve y el que no me sirve. Entonces en el versículo 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Yo quiero saber en qué grupo estamos nosotros, si en el grupo de los justos o los malos, los que hemos querido vivir para Dios o los que hemos sido indiferentes a su palabra y queremos vivir a nuestra manera. Pero también hay otros dos grupos. Dentro del grupo de los justos está aquellos que les sirven y aquellos que han decidido no servirles, sino vivir para sí mismos. ¿En qué grupo estás tú? Y en el último capítulo nos habla sobre el día del Señor. Nos dice que el día del Señor será un día ardiente, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Nos habla un día ardiente porque será un día en que ya Jesús, no aquí no habla de la primera venida de Jesús, no habla de Jesús cuando se encarnó, sino que habla de Jesús cuando viene ya a juzgar, a reinar. Y será un día ardiente porque ya Dios no dará más oportunidades. Todo este tiempo es el tiempo aceptable, es el día de salvación para que aquel que cree en Cristo se vuelva a Él. Porque aquí nos dice el versículo 1 que los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. ¿Para qué sirve la estopa? Para quemarse rápidamente, para quemarse fácilmente, para consumirse completamente, dice. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, que el día que vendrá los abrazará, llega el fuego y quemará sus vidas. Hace una promesa de salvación a quienes hemos decidido temer a Dios, versículo 2 al 3, más a vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá la salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Una promesa a seguir a Dios, a bendecir su nombre, a reconocer que hay una recompensa para aquel que ha decidido vivir de acuerdo a su voluntad. Y nos hace un llamado a no abandonar su palabra, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. Dios quiere que usted y yo le obedezcamos. Dios quiere que usted y yo nos volvamos a Él de todo corazón. Versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hoy en día vemos los hogares que están siendo destruidos, hay contiendas, hay separaciones, cada uno está por su lado, pero cuando usted y yo nos volvemos a Dios de corazón, nuestros hogares pueden ser diferentes. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Te volverás a Dios de corazón para ser abrazado por su gracia o vivirás en la soberbia de un corazón que quiere ser abrazado por el fuego? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.